A ver, por favor. Adelante, hermana Bielka. Oremos. Amantísimo Padre, bendito Dios, alabamos tu grande nombre. Damos gracias por este tiempo que tú permites que estemos unidos en un mismo sentir, Señor, buscando tu rostro, conociendo de ti. Te pedimos que tú nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos ayude a enfocar. Pero también, Señor, hay una parte que nos corresponde a nosotros y es estar dispuestos, atentos a tu palabra, Señor. Dale sabiduría al pastor para que pueda exponer lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, sabemos que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Así que, Padre, una vez más, te damos gracias y glorificamos tu nombre. Y te lo pedimos en tu bendito y santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues mis hermanos, esta noche vamos a continuar estudiando la historia de la redención y el título del tema de hoy es Las maldiciones de la ley y la obra de Cristo. Así que vamos a ver cómo aparece en el Antiguo Testamento y de qué manera nosotros podemos ver lo que es la obra de Cristo, que es una tipología, pero en este caso hay un contraste muy grande y a la vez muy importante para cada uno de nosotros. Existe mucha confusión sobre lo que es la ley y el período que la ley abarca. Y casi todos los creyentes tienen alguna noción de lo que es la ley. Si yo preguntara en esta noche, ¿qué piensa que es la ley? Hablando en términos bíblicos, no estamos hablando en términos legales, pero en términos bíblicos, ¿qué piensan acerca de la ley? Quisiera ver si alguien acá o por Zoom quiere opinar algo acerca de esto. ¿Qué piensan que es la ley? ¿Qué ustedes creen que es cuando nos referimos en la Biblia acerca de la ley? Pastor, Bueno, viene siendo como si uno cuando sigue los mandamientos, ¿o no? Está relacionado. O sea, y como que es obedecer lo que dice su palabra. Bueno, en este caso, la obediencia hacia la ley, pero propiamente la ley, ¿qué es? ¿Qué sería la ley? Pero bueno, miren, Pastor Abreu. Sí. En base al enfoque que usted puso de la maldición de la ley. Uh-huh. O sea, la ley lo único que hace es señalar nuestra falta y enfocarnos a la obediencia a ella, pero no hay ayuda. Ahorita que la gracia de Cristo mismo, nos señala el pecado, pero a la misma vez es nuestro sustituto y nos ayuda a nosotros cumplir con esa ley que el mismo Dios requiere para la salvación. Creo que la hermana Doralisa va a opinar. En mi concepto personal, no he investigado, pero creo que son reglas establecidas por autoridades superiores, ya sea de un país, de una nación, para regularizar o mejorar la conducta o el comportamiento humano, de acuerdo a los criterios de quienes las establecen. Ok, yo solo quería escuchar opiniones acerca de esto. Y cuando hablamos de la ley, Ana Betsy. Bueno, según yo entiendo, la ley es la que Dios le dio a Moisés, para que los judíos obedecieran, el pueblo de Israel obedeciera.
Ok, ahí vamos encausados en lo que es lo que vamos a estudiar. Y precisamente lo que iba a decir de inmediato es que se le conoce como la ley de Moisés. No fue Moisés el que estableció la ley, pero él fue que la recibió. Entonces, debido a esto, se le conoce como la ley de Moisés. Fue la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿A través de quién? A través de Moisés. Moisés fue que recibió estos mandatos del Señor. ¿Qué es lo que es la ley? Son los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel para que le obedecieran y para que ellos pudiesen ser gobernados por Dios. El propósito de Dios con el pueblo de Israel fue que nunca tuviesen un rey humano, que el pueblo fuese gobernado por la ley de Dios, solo tenían que obedecer lo que Dios había establecido y esta gente iban a vivir maravillosamente en el mundo, ni siquiera tendrían la necesidad de un ejército para defenderse. Y las cosas se produjeron de otra manera debido a la desobediencia del pueblo. Entonces, la ley abarcó 3 campos. Yo lo he repetido muchas veces, hemos hablado acerca de esto. La ley de Moisés abarca 3 campos. La ley civil. ¿Cuál era la ley civil? Era la ley que condenaba a muerte a las personas, cárceles, todo aquello era la ley civil. Ahora, había otra parte de la ley que era la parte ceremonial o ritual. Era la que tenía que ver con los sacrificios, los holocaustos y todas estas cosas que se realizaban. Y la tercera parte era la ley moral. La ley moral, que es donde están los mandamientos y vamos a encontrar ley moral en muchas partes de la Biblia, aparte, y estoy hablando del Antiguo Testamento, aparte de los 10 mandamientos, vamos a hallar que la ley moral de Dios abarca muchas cosas, porque vamos a tener una lectura un poquito más adelante y vamos a ver una serie de cosas que son de la ley, pero ustedes van a hacer un análisis conmigo a ver si eso es correcto o incorrecto en este tiempo. Porque cuando decimos que ya la ley quedó atrás, es importante poder establecer que nos estamos refiriendo a la ley ritual. La ley moral de Dios es eterna. Y lo que pasa es que debe ser analizada en el contexto de lo que la palabra de Dios dice, y ahora en este caso, para el tiempo de la gracia de Dios, que también lo vamos a ver. Creo que hay una pregunta, hermano Antonio, hermana. Noria. Es para, perdón, pastor, la ley civil, ¿qué es lo que abarca? Que no pude... Ok, la ley civil es la ley de gobierno material. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a esta nación, tenemos leyes de tránsito, tenemos leyes para la persona que comete robo, la persona que comete un crimen. Eso es ley civil. En este caso, comparado con aquellos tiempos. Así que todas las condenas, lo punitivo, lo que era castigo por la persona cometer un delito, todo eso abarca la ley civil. Hoy día, ¿quién tiene la ley civil en el mundo? El Estado. El Estado lleva la ley civil y ustedes saben que, por ejemplo, hay cosas que son pecado y son delito. Hay cosas que son pecado y no son delito. Digamos, adulterio es pecado, no es delito.
el crimen, una persona comete un crimen, es pecado y es delito. Entonces, estas cosas es importante tenerlas claras en la mente. Así que la ley civil tenía que ver con las condenas, con la parte punitiva, las condenas a muerte y otro tipo de castigo. La gente podía ser sometida a recibir azotes con vara, no podían pasar de 40. Eso era lo que la ley establecía en aquella época. Y cuando Gracias, alguien... ¿Hay otra pregunta? No, gracias por la Ok. respuesta. Entonces, miren, es importante que nosotros tengamos claro, porque a veces aparecen gente por ahí, y yo no quiero criticar esto, pero hay que decir las cosas como son. Hay personas que muchas veces ni siquiera entienden algo y se consideran una eminencia en ese terreno. Y hay gente, principalmente en las redes sociales, hablando de mucha teología y muchas cosas, que no tienen ningún conocimiento. Su conocimiento bíblico es no pobre, sino paupérrimo. Me atrevería a decir, y he visto gente diciendo cosas en las redes sociales, yo no tengo mucho tiempo para ver eso, la verdad, pero a veces me tropiezo con algo, y yo sé que cualquiera de este grupo puede conocer mejor la palabra de Dios que ese tipo de gente. Entonces, hay gente que piensan que todo el Antiguo Testamento corresponde a la ley. Cuando hablan, no, porque la ley pasó, ya estamos en la gracia, piensan que la ley abarca todo el Antiguo Testamento, y eso es un error, pero gravísimo, porque eso no es la verdad. Eso no es la verdad. La ley no abarca todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Dónde comienza el Antiguo Testamento? Comienza con Adán y Eva, el jardín del Edén. ¿Y qué tiempo hace que vivió Adán? Más o menos. Yo pienso que Adán no fue vecino de ninguno de nosotros, ¿verdad? Así que, pero podemos tener una idea. Hace aproximadamente 6.300 años, esto puede tener un error de 100 años o un poquito más, hace unos 6.300 años que Adán estaba sobre esta tierra. Ahora, ¿cuándo comenzó la ley? Vamos a verlo en Romanos capítulo 5. Vamos a ver epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5. Quisiera que alguien se lea los versos desde el 12 hasta el 14 para que veamos esto con claridad. Jennifer. El 12 al 14. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos textos nos dicen a nosotros con claridad, dice antes de la ley. ¿Qué fue antes de la ley? Fue el periodo que transcurrió desde Adán hasta Moisés. Es con Moisés que inicia la ley. Entonces, ese periodo de tiempo que vivió Abraham, que vivió Noé, y que vivieron mucha gente que fue fiel a Dios antes del diluvio, no era parte de la ley. Cuando una gente piensa que el Antiguo Testamento todo corresponde a la ley, repito, está diciendo algo que no es.
no entiende esa persona lo que está señalando, porque la ley comenzó con Moisés. ¿Y cuándo vivió Moisés? Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Si nosotros hacemos un cálculo desde hoy, estamos hablando que Moisés vivió hace 3500 años. Cálculos aproximados. 3300 años, 3500 años, perdón, hace que vivió Moisés. Y Adán hace 6300 años. Mire, solo hay que hacer una pequeña resta y vamos a encontrar que entre Adán y Moisés transcurrieron 2800 años, casi 3000 años. Y ese periodo no es de la ley. ¿Ven? Porque la ley, ¿con quién inició? Con Moisés, es lo que acabamos de leer aquí. Entonces, es importante tener esto claro para que de esta manera la persona pueda establecer y pueda conocer a fondo qué es la ley, cuándo comenzó y cuándo terminó. Vamos a ver cuándo terminó la ley. Ya sabemos que inició con Moisés, no con Adán. Repito, la humanidad tenía 2800 años ya cuando se inició la ley con Moisés. Ahora, ¿cómo o cuándo concluyó la ley? Esa ley a la cual nos estamos refiriendo. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas, está después de los Corintios, Romanos, a mano derecha, después de Romanos sigue Corintios, 2 cartas a los Corintios, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 23 hasta el versículo 25. Hermana Tubiela. Gálatas capítulo 3, verso 23 hasta el verso 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es alguien que cuida, que cría. Alguien que cuida a una persona cuando va creciendo. Entonces dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo. Pero venido Cristo ya no estamos bajo el ayo. Es decir, la ley, ¿con quién terminó? Con Cristo. Entonces, vamos a ver, porque esto es un cálculo muy fácil de hacer. ¿Qué tiempo duró la ley? ¿Cuántos años piensan que duró la ley? Yo lo dije, lo he dicho. Si Moisés vivió 1500 años antes de Cristo, la ley duró 1500 años. Así que el periodo que conocemos como la ley de Moisés duró 1500 años, lo que quiere decir que no todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es de la ley. Sí, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento corresponden al periodo de la ley, eso sí es verdad, pero cuando nosotros y esto, hermanos, esto es algo un poco paradójico, pero miren, desde el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 50, cuando termina el libro de Génesis, transcurrieron casi 2000, casi los 2800 años, O sea que no crean que fue un periodo corto
aunque solo está abarcando ahí 50 capítulos, y a partir del capítulo, ya el capítulo 2 de 3 de Éxodo hasta Malaquías, lo que han pasado son unos 1100 años aproximadamente. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, fue escrito 400 años aproximadamente antes de Cristo. Así que es para que tengamos una idea acerca de esto. La ley solo duró 1500 años. Cuando una persona por ahí le diga ciertas cosas que son de la época de Abraham, eso no es de la ley. La palabra de Dios dice que eso es del periodo de la promesa. Es el periodo de la promesa de Dios, y esto Pablo lo explica, miren, este capítulo 3 de Gálatas, que leímos unos versículos, allí aparece explicado esto con toda claridad, lo que es de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios hizo allá en el Edén cuando pecó el hombre, la mujer. Dios dijo que un día iba a nacer de una mujer alguien que iba a derrotar el pecado. Entonces ahí comienza la promesa, ese periodo que va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? No ha terminado. Ahora nosotros estamos en Cristo, que es el cumplimiento de esa promesa. La ley es como un intervalo de tiempo donde Dios tiene que hacer algo por la condición del ser humano. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, porque vamos a leer un pasaje un poquito extenso. Yo mismo lo voy a leer. Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 27. Y yo voy a leer, son varios versículos, y voy a ir explicando algunas cosas para que vayamos viendo. Es decir, yo voy a leer, pero vamos a ir haciendo un análisis nosotros sencillo acerca de esto. Pero antes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que he dicho. A veces hablando, tal vez uno da muchas informaciones y no es tan fácil como digerirla, pero si tienen alguna inquietud, alguna duda, si algo no queda claro, ustedes saben que esto es un estudio bíblico y que el estudio bíblico es para aprender, así que nunca sobra cualquier inquietud. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer con toda libertad, porque es para esto que estamos aquí. Es un estudio bíblico, es para aprender. Sé que usted va a entrar en detalle más adelante, cuando dijo acerca de que la ley no ha pasado. La gracia, la promesa. No, pero al principio con una introducción, pues dijo que la ley. Ok, que la parte moral. La parte moral de la ley está vigente, sí. Sí. No, y la parte también, la parte de la ley que no es la moral. Ya. Que la observación de las leyes. La ley civil. La ley civil. Ok. Esa, aunque sea en otras, añadida o cambiada los términos, pero esa ley, en cierto modo, sigue. Porque, por ejemplo, la ley de muerte, la pena de muerte aquí en los Estados Unidos, muchos estados la tienen. Sí, pero sí. La ley moral, esa no ha pasado. No ha pasado. Y vamos a ver aquí en esta cita bíblica, vamos a ver esto, vamos a ver de esta cita bíblica, y ustedes la van a poder identificar claramente si esto ha pasado o ustedes consideran que esto se puede hacer. Porque, pero antes, no sé si alguna otra pregunta, hermano Antonio. Yo creo que el periodo de la promesa no ha pasado. Pero también estamos en el periodo de la gracia. O sea, ambos están en paralelo. No, lo que pasa es que el cumplimiento de la promesa es la gracia. Sí, la promesa, ¿cuál es la promesa? La promesa es que un día nacería
alguien de una mujer que iba a derrotar el pecado, iba a revertir aquel efecto que el pecado produjo de la muerte, la desolación. Entonces, ¿quién es ese? Es Jesús, que es el que trae la gracia. Así que lo que pasa con la gracia es que es el cumplimiento de la promesa, pero hay un intervalo que es la ley, y ese es el punto que estamos analizando. Hermana Betsy. Pastor, ahí en Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no castigaban a los pecadores? ¿Cómo era que Dios los castigaba? No, en cuanto al aspecto de condenación por la ley, no había, porque un ejemplo, si en un país no hay señales de tránsito, una persona puede ir a 100 millas, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es peligroso? Pero sin embargo, ¿es legal? Es legal, puede ir a 100 millas, a 200 millas puede ir, porque no está prohibido. Entonces, pero ¿qué pasa? De repente ponen un letrero, 50 millas por hora. ¿Qué pasaría si quiere ir a 100 millas? Ya está violando la ley. Entonces, eso es lo que pasa. Dios, recuerden que no había una revelación escrita de Dios antes de Moisés. Dios establece a través de esta revelación escrita la ley. ¿Para qué? Para normar, darle norma a la conducta de los seres humanos para que las personas pudieran acercarse a Dios. Pero ¿qué sucede? Que la ley en sí misma es imposible de guardar debido a que la imperfección humana. Entonces, ese fue el dilema que se produjo, pero, y esto no me voy a adelantar porque lo vamos a ver lo que pasó cuando la ley hace abundar el pecado, porque eso es lo que hace la ley. La ley lo que hace es abundar el pecado. Por ejemplo, si no hubiese una ley que prohíbe uno traspasar una propiedad ajena, si uno va a una propiedad ajena y se mete, no está haciendo nada malo. Aparentemente está violando el derecho de una persona, pero no hay una ley que me prohíba esto. Entonces, pero cuando se crea la ley, se crea la infracción inmediatamente. Y el problema del ser humano con las leyes, miren qué es lo que pasa con las leyes. Hay mucha gente que vive rebelde contra todos los órdenes. Todo lo que es un orden, viven rebelde. Y esto es un problema que se arrastra desde la casa. Hay hijos que no quieren que los padres le pongan normas y viven enojados y disgustados. ¿Por qué? Porque no quieren normas. Entonces el ser humano comienza a rebelarse contra todo lo que es ordenado por naturaleza. El ser humano es así. Por eso Dios nos llama a la obediencia. Recuerden que el principio más grande para la vida cristiana es obedecer a Dios. Y cuesta. Hermano Antonio. Pero pastor, aquí me confundí un poco, porque si antes no había ley, había pecado, pero no había ley. Por ejemplo, Caín mató a Abel. No había ley que dijera que no se podía matar. Pero sí era pecado. Sí. Entonces, ¿basado en qué era pecado? Si decimos lo que dice ahí en Romanos de que no había ley. Sí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, o sea, la sentencia era la muerte. La muerte. No había ley así detallada que si hace esto, recibe tal cosa, se hace esto, pero había una sentencia ya desde el jardín del Edén: si pecas, morirás. Entonces, pero ¿cómo sabían que era un pecado y que no?
Si no hay ley. Porque lo que pasa es que lo que aquí aparece establecido es delante de Dios. Es decir, quien juzga al hombre, quien condena al hombre es Dios mismo, porque no son las ordenanzas de los hombres, porque los hombres no tenían ordenanza. La humanidad se corrompió en extremo y los hombres no tenían ordenanza, aunque siempre ha habido, y esto Pablo lo explica en Romanos capítulo 1, y eso es lo que se conoce como la ley de la conciencia del bien y del mal. Entonces, una ley implícita. Exacto, que está en el ser humano y que ningún ser humano puede evitarlo. Eso está ahí, eso está con el producto, está ahí. Entonces, en ese punto, pues hay, pero era más la relación de Dios con el hombre, no había una ley en el aspecto social, en el aspecto humano, sino que era más bien esto. Desde luego que, según va pasando el tiempo, fruto de esa conciencia de bueno y de malo, en diferentes civilizaciones se fueron estableciendo normas, porque en los tiempos de Abraham, y se piensa que Abraham fue contemporáneo de ese rey Hammurabi o Hammurabi, rey de Babilonia, caldeo, y habían normas, habían incluso, se piensa, esto no es totalmente seguro, se piensa que el procedimiento de que cuando una mujer tenía una esclava y si le daba esa esclava a su marido para que tuviese un hijo, que ese hijo era de la mujer, de la dueña, era una ley de allá, de esa parte ahí, de Babilonia, de los caldeos. O sea que eran, digamos, pero no tenían nada que ver con ley divina establecida por Dios. Pero sí podemos decir que hasta cierto punto siempre ha habido una ley moral no escrita entre Dios y el hombre. Sí. Por eso ningún ser humano podrá decirle a Dios, no. Hay un versículo en la Biblia que está en Proverbios 20 que dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre, el cual escudriña hasta lo más profundo de su ser. O sea, a través de ese hálito de vida, Dios tiene un contacto con todo ser humano. Es como ponerle un chip, que las compañías pueden poner un chip a los teléfonos, una aplicación a los teléfonos nuestros. Si usted no quiere tener esa aplicación, no compre el teléfono porque va a venir ahí. El hálito de vida, el espíritu de vida, dice la Biblia que eso es lo que se conecta con Dios del ser humano. No importa el ser humano que sea. No estoy hablando del alma, estoy hablando de el hálito de vida, la vida que viene de Dios. Entonces, a través de ahí, Dios sabe y está en contacto con toda persona y hasta el criminal más terrorífico del mundo en algún momento ha tenido algo de conciencia. Y lo que pasa es que ha cauterizado su conciencia. Delante de nosotros no podemos saber cuándo, cómo, pero delante de Dios sí eso está totalmente claro. Así que Dios por eso ha establecido un juicio para las personas. Entonces, la ley, repito, lo que viene es, y Pablo lo explica acá en este capítulo 5 de Romanos, él explica claro que lo que pasa con el pecado es que se hace sobremanera pecaminoso cuando se introduce la ley. Porque, por ejemplo, codiciar es malo, pero cuando se prohíbe, se crea esa condición en el ser humano. Usted le dice a un niño, no toque eso, y puede haber 20 cosas más, y seguro que el niño va a ir a lo que se le dijo que no tocara. Es algo que uno se maravilla, uno dice, pero oye, cuántas cosas, y mira cómo lo hace. Eso está lamentablemente en el ser humano, en nosotros.
está ese tipo de condición. Entonces, hermano, miren, vamos a, ya creo que todos tienen Deuteronomio capítulo 27. Vamos a ver, miren, yo lo que voy a hacer, yo voy a leer desde el verso 14. Entonces, ustedes van a ir diciendo si lo que voy leyendo, miren, en su Biblia, a partir del verso 11, tiene un título, ¿verdad? Dice, las maldiciones en el monte Ebal. Porque la ley encerró todo bajo maldición. ¿Qué es lo que esto significa? Ok, obedece lo que dice la ley, eres bendito. La desobedece, eres maldito. No importa lo que sea. Cumple 99 preceptos de la ley, pero falla en uno, está bajo maldición. Es culpable de todo. Así es el asunto de la ley. Entonces, vamos a ver, vamos a leer aquí cosas que usted dirá, bueno, verso 14, dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Pregunto yo, ¿está eso vigente? Sí, sí. Está vigente, ¿verdad? O sea que esto es parte de la ley moral de Dios. Seguimos leyendo. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. ¿Está vigente eso? Y eso es de la ley. Verso 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, que le robare, ¿verdad? ¿Está vigente esto? Sí. Y dirá todo el pueblo amén. Verso 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, es decir, un ciego, un ciego físico, poder decirle, sí, ven por aquí, que el camino está bueno y el ciego se va a caer, va a tropezar. O sea, ¿qué creen? ¿Está eso vigente? ¿Ven? Y dirá todo el pueblo amén. Verso 19. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, es decir, de los necesitados. ¿Está esto vigente? Y dirá todo el pueblo amén. Verso 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. ¿Qué piensan? ¿Esto era de la ley? ¿Está correcto hoy? ¿Ven? Eso es inmoral. Dice, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Verso 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, es decir, que tuviese relación sexual con un animal. La pregunta es, ¿está vigente eso? Y dirá todo el pueblo amén. Verso 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. ¿Está vigente esto hoy? Verso 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. ¿Está vigente eso hoy? Eso es inmoral. Verso 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, alguien que se esconde para hacerle daño a una persona. ¿Está vigente esto? Verso 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. El sicariato, algo así. Y dirá todo el pueblo amén. Y lo último, y aquí está la parte. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Aquí está la parte. Es decir, ¿cuál era el asunto? El asunto es, ok, esto, amén. ¿Sabe lo que quiere decir amén? Así sea. Así sea.
Entonces, al final es como un contrato. Usted se lee todo y usted dice, ¿está de acuerdo? Porque cada parte dijo amén. No puede decir al final, no, no estoy de acuerdo. Ya dijo que está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo único que le falta? Firmar. ¿Qué dice el último versículo? Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla. Y la pregunta es, ¿fallaba la gente en esto? Entonces, ¿cómo estaba la gente? Bajo maldición. Y la pregunta es, ustedes ven aquí algo que podamos decir, pero eso ya no se aplica a este tiempo. Todo lo que leímos se aplica. Ustedes van a encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, en el libro de Levítico van a encontrar que no se puede comer camarones, que no se puede comer el cerdo y todas esas cosas que bien sabemos que ya no son cosas que están vigentes en este tiempo, porque la palabra de Dios es clara en cuanto a esos cambios que hubo. Pero van a encontrar que hay muchos preceptos de la ley y todo esto es moral que todavía están vigentes. Así que, ¿qué fue lo que produjo la ley? O sea, la ley, ¿qué fue lo que trajo? No sé si hay alguna pregunta acerca de esto que hemos leído. Vamos a ver alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Alguien de Zoom? ¿No hay nadie? Pues continuamos. ¿Ah? Pastor, en realidad esto si lo vemos es casi el lado opuesto de los mandamientos de Dios. Están casi todos ahí, ¿no? Sí, sí. Porque es que la ley moral va a contener todos esos elementos y eso es eterno. Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver con el estilo de vida correcto delante de Dios. Y lamentablemente, pues el pueblo de Israel no guardó, no cumplió con estas cosas. Entonces, vamos a ver qué fue lo que produjo la ley, porque sabemos bien que había pecado antes de la ley, había pecado, ¿sí? Por eso el hombre estaba condenado a muerte, a causa de esto. Pero vamos a ver qué fue lo que produjo la ley. Y vayamos al capítulo 7 de Romanos. Vayamos otra vez, Romanos, capítulo 7. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Y alguien, por favor, que se lea los versos desde el 7 hasta el 9. Romanos, capítulo 7, verso 7 hasta el 9. Hermana Beatriz. Ya, buenas noches. Romanos 7, del 7 al 9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo aquí no está diciendo que él vivió sin ley, él está haciendo una analogía, él como la humanidad, él está aquí presentándose como la humanidad. Él dice, bueno, yo vivía sin ley, pero ¿qué pasa? Cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió. ¿Por qué? Porque se hace evidente. No es que no era malo, es que ahora es ilegal.
ahora está prohibido por la ley, en este caso la ley de Dios, que puso norma a todos estos acontecimientos. Así que este es el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Había una consecuencia del pecado que era la muerte, pero era todo. Ahora la ley diversifica un sinnúmero de cosas, implanta un sinnúmero de reglas, todas que son necesarias, porque la verdad que con el sistema de leyes Dios quiso organizar esa nación, la nación de Israel, para que pudiese vivir en orden delante de Dios y también delante de la sociedad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Alguien pudo guardar la ley? Nadie. Y vamos a ver la consecuencia de esto. Vayamos ahí mismo, capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos. Y vamos a ver lo que se produjo. Verso 23. Romanos 3, 23. ¿Alguien, por favor? Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el asunto, hermano? Todo ser humano, por ser pecador, ¿cómo está? A veces hay gente que cree que son buenos y usted se encuentra con gente por ahí, no, porque yo no he sido tan malo, yo no he hecho nada malo. Pero toda persona a causa del pecado está condenado. La ley lo condena. Así que, ¿qué hace el efecto de la ley? Condenó a todo el mundo. ¿Quién quedó fuera? Nadie. La ley encerró todo bajo pecado. La humanidad a través de la ley estaba como condenada completamente. No había ninguna oportunidad de salvación, no porque la ley no pudiese salvar, sino porque nadie podía guardar la ley. Era imposible. Así que la humanidad estaba condenada. Y hay algo, y esto es importante, que nosotros entendamos. Hace un rato yo dije que no todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es de la ley, que hubo un periodo de 2800 años en la historia bíblica que no es de la ley, anterior a la ley, pero en la ley fueron incluidas algunas ordenanzas, hay muchas de ellas, pero quiero solo destacar dos de ellas, y la primera es los sacrificios de animales. ¿Ustedes recuerdan lo que hacía Abraham? Hacía sacrificios de animales. Y cuando entramos en la ley, ¿qué pasa con la ley? ¿En qué se basa la ley para el perdón? Sacrificio de animales. Así que noten, los sacrificios de animales no es nuevo en la ley. Hay ordenanzas en la ley que son nuevas, pero esto no es nuevo. Otra cosa que también aparece en la Biblia que no es nuevo, es decir, que no es parte de la ley, sino antes de la ley, es la práctica del diezmo. Abraham practicaba el diezmo, Abraham, y lo hizo también, lo hicieron sus descendientes. Esto no es parte de la ley. Hay gente por ahí queriendo negar lo que Dios dice en su palabra, diciendo, eso es de la ley, eso ya pasó. No es de la ley. El tiempo de la promesa, que es el tiempo de Abraham, esa práctica. Así que, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que Dios en la ley pone estos elementos que no son de la ley y que Dios los convierte en parte de esa ley que Dios le dio a aquel pueblo. Ahora, ya nosotros sabemos que la ley produjo una condición. ¿Cuál fue la condición? La condena de todo el mundo. Porque ¿qué hace la ley? ¿Condena o no?
Eso es lo que hace, ese es el efecto de la ley, condenar. Y para eso existe. Mire, si yo ando por el Turnpike o la 95 en 90 millas, yo tengo que estar vigilando dónde hay un policía, ¿verdad? ¿Por qué? Estoy violando la ley. Ahora, cuando yo ando a 65 millas, yo no tengo que importarme si hay policía, si hay 20, si hay 30, si un policía está escondido. Usted sabe que a veces se meten en una curvita o algo, o si no, después que la persona pasa un puente. Usted sabe que cuando ya uno va en la pendiente, no hay manera, ya el radar captó. Y a mí no me importa si un policía, si hay 10, si hay 20, ¿por qué? Si voy a la velocidad que dice la ley, no tengo preocupación. Así que es importante de que nosotros entendamos acá en este punto que lo que se procuraba con la humanidad era que obedeciera la ley de Dios. Pero, ¿qué pasó? Nadie lo logró, nadie lo alcanzó. Ahora, vamos a ver, y esto aquí mismo, Romanos, capítulo 5. Aquí hay algo que nos llena a nosotros de gozo porque en medio de todo esto no fue un plan como que Dios hizo, que no salía por ningún lado. Esto llegaba hasta un punto, llegaba hasta un propósito. ¿Y cuál era? Era encaminar a los seres humanos hacia una fe y hacia una promesa que Dios le había dado a Adán en el huerto del Edén y que luego reitera a Abraham para que los seres humanos pudiesen vivir a través de esa fe. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 20. ¿Alguien quiere leer? Bueno, nuevamente vamos con la hermana Beatriz, adelante. Ya. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué le parece? La ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. No era que no había cosas malas, pero ahora es ilegal, ahora está prohibido. Ahora está el efecto de la ley sobre lo que era malo. Pero dice, cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es una gracia? Es un regalo, hermano. Es un regalo. ¿Y cuál es el regalo? La salvación. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Lo leímos, Romanos 3:23. Pero entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Da una gracia. Esa gracia es el perdón. Esa gracia tiene un nombre. Se llama Jesús. El regalo de Dios al hombre se llama Jesús. Por eso el que acepta a Jesús recibe el perdón. El que no acepta a Jesús no puede recibir el perdón, porque es el regalo de Dios. Yo creo, no estoy claro acá, pero sí, pero yo en República Dominicana creo que para Navidad los gobiernos, el presidente puede dar una gracia y es soltar algún preso. Aquí no Estados Unidos. Creo que sí, pero en Navidad. En acción de gracia. No, en acción de gracia. Un pavo. Le perdono la vida a un pavo. Pero, bueno, pero el presidente puede dar un indulto. Puede indultar a una persona. Cuando él considere, sí. Allí en República Dominicana es en Navidad. En Navidad que hacen indultos y la persona queda libre. Hermanos, eso es una gracia. La persona merece estar presa, la persona merece cumplir su condena, pero entonces viene alguien y dice, yo le doy una gracia, un regalo y queda libre.
Eso ha hecho el Señor. Bendito. Usted y yo, y esto es importante, mire, cuando un cristiano no entiende esto, no va a entender lo que es el evangelio completamente, porque es que usted y yo no calificamos para ser salvos. Nunca piense que, porque a veces nos comparamos con otros, tal vez no hemos sido tan malvados como han sido otros, pero el ser humano se merece la condenación porque somos pecadores, porque hemos pecado delante de Dios. Entonces Dios, sin merecerlo nosotros, nos ofrece ¿qué? El regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Así que, ¿quién trae la gracia al mundo? ¿Quién? Jesús. Jesús. Vamos a ver, ¿en quién termina la ley? En Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de Jesús, ¿qué comienza? La gracia, que es el cumplimiento de la promesa. La promesa que está antes de la ley, que comenzó en el Edén, se reitera en Abraham y en todos esos siervos fieles, tiene su cumplimiento en Cristo. Es Jesús, esa simiente de Abraham, así lo dice Gálatas. Ahora, vamos a ver lo que Jesús hace, porque recuerden, ¿qué era lo que la ley decía? Vamos a ver, si no hace esto, ¿qué eres? Sí, pero hay una palabra bastante fuerte que usa. Maldito. Maldito. Maldito el que no cumpla tal cosa. Maldito que estaba bajo maldición. Y maldición es diferente a bendición. Vamos a ver. Y vayamos a Gálatas otra vez. Está después de Corintios. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice desde el verso 10 hasta el 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hermanos, este pasaje está totalmente claro. La ley encerró todo bajo maldición. ¿Y qué decía la ley? Maldito el que no permaneciere en todas esas ordenanzas. Lo leímos, ¿verdad? Que había que, después de todo ese listado, abajo firmar y decir: estoy de acuerdo con todo esto. Ahora, ¿qué hace Jesús? Quitó la maldición. La persona, el cristiano hoy peca y aunque no es bendición, pero no está bajo maldición. Es decir, no tiene bendición, pero no está bajo maldición. ¿Está entendiendo? Esto no sé si se puede captar fácilmente. Es como no es bendito al pecar, pero no está bajo maldición el cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús quitó toda maldición. Lo justificó. ¿Qué hace Jesús? Él acepta la maldición por nosotros. No es que sencillamente Jesús con un decreto quitó. Él se sacrificó. ¿Por qué? ¿Cuál era la paga del pecado? ¿Y qué hizo Jesús? Murió para pagar por nuestro pecado. No es que usted y yo por un decreto divino recibimos perdón. Bueno, ok, perdonado. No, Jesús pagó por nosotros para que pudiésemos tener ese perdón. Ahora,
Note, Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley? Maldito el que es colgado. Esto acá, déjenme ver la referencia, está en Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice que el que lo colgaban en un madero era maldito. Y Jesús, ¿qué hizo? Fue colgado en un madero. Así que él aceptó la maldición por nosotros. Él quitó todo aquello de la ley que constituía maldición. Con su sacrificio, Jesús quitó toda la ley ritual o ceremonial. Recuerde, la ley civil ya le corresponde al Estado. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Porque la iglesia no es un país. La ley civil Dios se la puso a Israel porque era una nación. Necesitaba leyes. Recuerde que Israel, aunque representó una asamblea en el desierto, no era la iglesia. Era una nación y tenía leyes nacionales. La iglesia no es una nación, pero sí tenemos las leyes morales de Dios en la iglesia y Cristo con su sacrificio también suprimió toda la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de los sacrificios. Hasta ahí llegó. Eso lo dice Hebreos capítulo 10. Así que vamos a buscar esta cita y otra cita más que vamos a buscar antes de concluir. Hebreos capítulo 10, vamos a ver lo que Jesús quitó, toda esta ceremonia, todos estos ritos. Hermano, Deuteronomio, Deuteronomio 21:23. Es que dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a leer a Hebreos capítulo 10. Vamos a ver los versículos desde el 11 hasta el 14. Vamos a ver acá. Todo el que quiera saber a fondo de la supresión, es decir, de que Jesús quitó la ley ritual, debe estudiarse el libro de Hebreos. Ahí está detallado completamente. Vamos a ver, ¿alguien que quiera leerlo? Hebreos, hermana Rubiel hace rato. Bueno. Pero si el pastor lo quiere leer, no hay ningún problema, pastor Abreu. No, mi hermana, no. Ok. La dama tiene preferencia, hermano. Sí. Gracias. Hebreos 10, 11 al 14 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez. Una sola vez, una sola ofrenda. ¿Cuál? Él mismo. Se sacrificó. ¿Qué pasaba con el sacerdocio de la ley? Que estaban todos los días. Hermanos, usted se imagina, hermano Reinaldo, la cantidad de animales que había que criar para ir al templo y sacrificarlo, pues no había otra manera de conseguir perdón, ¿no? Así que había que tener un corral lleno siempre. Y aún así el hombre no era salvo. ¿Por qué? No, porque era por pecado. Era uno por pecado y cometía un pecado y llevaba un animal, ofrecía un sacrificio, era perdonado de ese pecado. Pero ¿qué pasaba 2 horas después o 3 horas o al otro día? Por eso, hermanos, nadie pudo salvarse. No era que no había un medio para salvarse, que nadie pudo cumplirlo por la naturaleza humana. Entonces, ¿qué hace Jesús?
Jesús murió para pagar el pecado de todos nosotros. Y algo que era imposible antes por la ley era que Dios habitara en el ser humano. El sacrificio de Cristo también. Y hoy usted tiene el Espíritu Santo. Esa gente en la ley no tenían el Espíritu Santo en su vida. Y pastor, dice que en esto se resume la ley, en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también si lo vemos, puede sonar fácil, pero no es fácil. No lo es. Y precisamente eso es lo que estaba pensando. Sin la asistencia del Espíritu Santo no se puede producir. Ese resumen tan sencillo que parece es a la vez tan complicado, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano? Es que va a hablarnos a nuestras vidas. Mire, el Espíritu Santo, cuando una persona conoce a Dios y va a hacer algo malo, el corazón comienza a palpitarle, porque que hay algo dentro de su ser que va a manifestarse. Y cuando hacemos algo malo, después de hacerlo, ¿cómo nos sentimos? Con ese dolor ahí. Y creo que era lo mismo que sucedía antes de la ley, lo que le sucedía a las personas. Seguramente esa misma sensación, aunque no tenían la ley, la referencia de la ley, pero había esa referencia interna de que algo mal estaban haciendo. Por la conciencia, pero no tenía alternativa. Es decir, la persona, ¿qué alternativa tenía? Sin embargo, hoy es tan fácil. Cuando un cristiano peca, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Donde quiera que esté. Pedirle perdón a Dios, Señor. Pequé. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay un perdón que está garantizado a través de Cristo, mis hermanos. Nosotros hay que estar verdaderamente arrepentidos, porque es que dice, bueno, yo hago esto y después pido perdón y ya, y lo vuelve a hacer, entonces ese nunca se arrepintió. Pero aquí el punto básico, hermano Antonio, que estoy con Dios. Bueno, si es con la gente fácil hacer esto, porque, por ejemplo, una persona me puede decir a mí, ay, sí, yo estoy arrepentido y no estar arrepentido, y qué sé yo. Yo me acuerdo que en un curso básico decía que una cosa es el remordimiento y el otro es el arrepentimiento. El remordimiento, todos sentimos culpa, pero el verdadero arrepentimiento es el que hay un cambio de actitud. ¿Qué sintió Judas cuando traicionó a Jesús? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Remordimiento. ¿Qué hizo Judas? Pues se ahorcó. Si hubiera tenido arrepentimiento, pide perdón. ¿Lo habría perdonado Jesús? Por supuesto, porque Él murió por la humanidad. Creo que hay una pregunta. Discúlpeme que yo no manejo muy bien esto y se me ponen unos emojis que yo no lo pongo. Es que trato de hacer un comentario, pero no parece que no sé hacerlo. Quería decir que el problema no es el pecado, sino es que la gente no se arrepiente. Ese es el problema de ahí. Pecamos constantemente, pero abogados tenemos ante el Padre Jesucristo. Pero si la persona no se arrepiente, que hace resistencia, ese es el problema. Amén. Hermanos, es como una vacuna. La vacuna está, pero si la persona no quiere ponérsela, no se va a inmunizar. Una pregunta, mi hermano, si es para, yo sé, tengo la respuesta, pero quiero hacer la pregunta para edificación. Una persona nacida de nuevo puede ser obediente a Dios, puede obedecer los pecados, obedecer al Señor. Nacido de nuevo. Sí. Sí. Está llamado. Entonces, ¿cuál es el problema con aquellos que persisten en pecar y no sienten dolor? Bueno. Si una persona persiste en pecar y no hay dolor en su corazón, no ha conocido a Dios. Eso no hay que analizarlo mucho. Ahora, esto nosotros no lo podemos determinar con nadie. Es decir, uno decir, yo creo que fulano, no podemos hacer esto. Pero
Si una persona peca y no siente dolor en su corazón de haber ofendido a Dios, esa persona está perdida. No ha conocido a Dios. Tiene que Aunque haya arrepentirse. confesado. Es que una cosa es una persona en un momento dado. Hermanos, yo he vivido la experiencia de orar por personas que están llorando, dicen que sí, llorando, aceptan al Señor y lo que han hecho es solo un simulacro. Es decir, la persona se siente emocionalmente, sabe que lo ha hecho mal, siente como en su corazón una condena porque sabe que lo ha hecho mal. Entonces ese remordimiento le lleva a tomar ese tipo de actitud, pero no hay un arrepentimiento en su corazón. La persona sigue actuando de la misma manera, no hay cambio. Cuando una persona conoce a Cristo, tiene que producirse un cambio. Y quizás alguien dice, pero Dios mío, ¿y entonces qué pasa conmigo? Porque yo he estado luchando años contra una cosa. Una cosa es alguien que está intentando lograr algo y otra cosa es alguien que no le importa. ¿Están entendiendo? Un cristiano que esté luchando contra una debilidad ha conocido a Cristo. Ahora, una persona que no le importa, que no luche, la situación es caótica, es muy penosa. Y hay una cosa, mi hermano, que no sé si lo saco de contexto, ese texto de Filipenses, cuando dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí. Cuando una vida, cuando un creyente ha nacido de verdad de nuevo, si no cede por la buena, como dice la palabra, es mejor caer sobre la peña y no que la peña caiga sobre uno. Oh, sí. Si uno cae sobre la peña va a rebotar, pero si la peña cae sobre uno, dice la Biblia, que lo desmenuza. Sí. O sea, viene el juicio, viene la disciplina de Dios cuando un creyente realmente ha nacido de nuevo. Pero si no es una vida que ha nacido de nuevo, hermano, sigue pecando y pecando y no le importa nada. Y no hay disciplina. Y puede tener una costumbre aún yendo a la iglesia y haciendo el caramelito, el entretenimiento. Pero cuando realmente sea nacido, se va a luchar con el pecado. Sí. No es que no peque, se va a luchar con el pecado y se va a sentir mal hasta que el Señor dice, tú no has querido ceder, ahora voy yo. Y ahí Y se arrepiente. por eso vienen los quebrantamientos a la vida de nosotros como creyentes. Sí. Y esto es serio. Esto es serio. Cuando viene la disciplina, que viene el juicio de Dios sobre la vida de uno para tratar, porque el propósito es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y es que es la manera de que no nos perdamos. Y de la manera, exactamente. A veces no hay otra forma, es la manera en que no nos perdamos. La disciplina es por el amor de Dios. Amén. Es como un padre. ¿Por qué un padre disciplina a sus hijos? Es por maltratar. Y los hijos a veces lloran. ¿Y qué padre no ha escuchado esto? Pero es que tú eres muy duro conmigo, es que tú me prohíbes todo, es que tú no estás de acuerdo con nada. ¿Lo han oído? ¿Ves? Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos esto con los hijos? Por amor. No hay otra palabra, es amor. Así que Dios estará haciendo con nosotros lo mismo. Hermano, bueno, el tiempo ha pasado, pensé que íbamos a terminar un poquito más temprano, pero hay algo que quiero tocar ya para concluir, porque, y debido a esto, ustedes saben que se enseñan muchas cosas por ahí, y cuando una persona no estudia la Biblia, puede agarrar cualquier cosa que se diga y aceptarla y creerla. Se predica no en pocos lugares, se predica que hay maldiciones generacionales. Que si en mi familia hubo un brujo, yo, aún siendo cristiano, puedo arrastrar después de ser cristiano maldiciones fruto de ese tipo de situación. E incluso hay lugares donde hay cristianos, personas que han confesado a Cristo, que son cristianos y están pasando por situaciones que todo el mundo las tiene,
son debilidades humanas. Y ese cristiano es sometido a un proceso para intervenir delante de Dios y quitarle esas maldiciones que él tiene habiendo aceptado a Cristo. La Biblia dice que cuando una persona conoce a Cristo, todos sus pecados son perdonados. Todos. No es que va a aparecer algo que en el futuro no fue perdonado y que ahora le vamos a... Yo no quiero usar, pero hay unos nombres por ahí que se han inventado, los famosos encuentros. Alguien dice que hacen un preencuentro, un encuentro, un postencuentro y un desencuentro. Porque, pero bien se sabe de qué parte todo aquello. Parte todo aquello es un asunto comercial y nada más que eso, hermano. Y eso lo puedo decir con toda propiedad. No hay nada más que eso. Entonces, a la persona se le somete. Miren, he escuchado y he leído testimonio de personas que le someten como a una regresión. Siéntese tranquilo, piense. Esto es espiritismo. ¿Mezclado con qué? Mezclado con una aparente enseñanza bíblica, donde la persona tiene pecados que no fueron perdonados el día que Cristo lo salvó y que alguien ahora le va a hacer una ceremonia. ¿Y cómo alguien le puede ayudar a perdonar un pecado que Cristo no le perdonó? Pero lamentablemente, este tipo de cosas, pues, hermano, Jesús quitó toda maldición. Amén. Lo leímos en la Biblia, ¿verdad? De hecho, se echó maldición sobre él. Jesús quitó toda maldición. Mire, no hay nada que haya quedado atrás después que aceptamos a Cristo. No hay. No hay manera. Ahora, el cristiano debe cuidarse después que conoce a Cristo, porque va a seguir teniendo luchas. Hay debilidades. Jennifer, te iba a decir Me voy a algo. salir del tema con lo que Pastor Abreu, una pregunta, que ahora tengo una duda. Entonces, cuando a nosotros los cristianos nos llega una prueba, por ejemplo, algo que nos hace sufrir o que hace que por medio de ese sufrimiento nos acerquemos más al Señor o tengamos una comunicación, o sea, más porque estamos pasando por una situación que clamamos más a Dios, ¿es una disciplina de Dios? ¿Es un castigo? Depende. Depende. No toda aflicción a la vida nuestra es un castigo de Dios, porque hay cosas que son parte de la vida. En San Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, hay aflicciones en la vida que no son fruto de que Dios nos está disciplinando. Ahora, como quiera que sea, cualquier situación Dios la va a tornar para bien en nosotros. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando el cristiano está siendo probado por Dios, lo único que va a pasar es esto, que cuando termine la prueba va a terminar más fuerte. Ahora, cuando es disciplina de Dios, ya eso es otra cosa. Eso es fruto de la persona querer vivir en un estado de desobediencia. Y llega un momento donde Dios dice, y de esto después podemos estudiar acerca de estas cosas, porque son temas muy interesantes. Miren lo que dice aquí. Está aquí en Hebreos capítulo 12, dice, y habéis ya olvidado, verso 5, Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Así que esto, pero Jennifer, hay que saber diferenciar entre la prueba de Dios y la tentación del diablo. Hay que saber entender lo que es la aflicción de la vida, que vamos a tenerla, y lo que es la disciplina de Dios por uno no querer andar. Eso es lo que es el trato de Dios para con la vida nuestra, para hacernos bien. Amén. Tengo acá una pregunta. ¿La gente que no conoce a Dios ahora en este tiempo está bajo maldición de la ley, sí o no? Ya Cristo vino, vamos a ver. La gente, escuchen, analicen bien la pregunta. La gente que no conoce a Dios, los que no conocen a Dios, ¿están bajo maldición de la ley, sí o no? Sí, sí, ¿Por qué? porque no tienen el Espíritu Santo. No están en la gracia. ¿Están entendiendo? El que no esté en la gracia, ¿qué pasa? Porque la ley deja de estar vigente ¿para quiénes? Para los que están en la gracia. Y de hecho Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino A cumplirla. A cumplirla. Así que, hermano, todo el que está fuera de la gracia, ¿y qué tiene que hacer una gente para entrar a la gracia? Aceptar a Cristo. Así que todo el que no esté en la gracia está bajo maldición. No quiere decir que Jesús quitó toda maldición de la ley. ¿Para quiénes? Para los que creen en Él. Porque de otra manera entonces el mundo entero sería salvo. Automáticamente sería todo el mundo salvo, pero esto no es. Así que algo que sí podemos decir con toda seguridad, el que está en Cristo es libre de todas las maldiciones de la ley. No hay maldición sobre la vida de un cristiano. Pastor, eso de que esta maldición obviamente excluye a personas que están incapacitadas o personas que viven en un sitio remoto que nunca ha llegado a la civilización y no han tenido oportunidad de conocer. La ley de la conciencia para la gente que están en lugares remotos. Y la persona, porque un ejemplo, hay gente que nace con una enajenación mental. Ese tipo de personas así son como un niño. Delante de Dios son inocentes, delante del Señor el día que vayan al juicio de Dios, ¿de qué se le puede imputar? Si no hubo conciencia de pecado. Así que, pero... Y es un tema bueno para analizar, para estudiarlo, ¿no? Sí, todo esto son... Estoy pensando en ver cómo analizamos esa parte después. Así que bueno, pues mis hermanos, la próxima semana tenemos otro tema interesantísimo. Es el primer Adán y el segundo Adán. Muy interesante ese tema. Primer Adán y segundo Adán. Así que eso estaremos estudiando la próxima semana. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y así que... Pastor, ¿cómo era el título de hoy?